injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Como cada miércoles, como cada semana, siempre será un gusto saludar y compartirles con ustedes las atinadas reflexiones que realiza nuestra querida compañera y amiga Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarte en esta mañana. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Quiero extender un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, vengo así como súper conflictuada. Ayer, infortunadamente, creo que fuimos testigos en redes de que se viralizó un cartón pues ahora sí que realizado por un caricaturista del periódico Noticias, ¿no? Un periódico local que es un cartón que hace alusión justamente a que pues no desean que para esta marcha haya feminazis y hacen ahí una imagen, una ilustración del emblema nazi, ¿no? Entonces me parece gravísimo que hoy, 2025, todavía se realicen este tipo de ilustraciones que hacen alusión a un genocidio y que comparen la lucha feminista con un genocidio que ha marcado la historia de la humanidad. Es totalmente rancio, violento, es violencia mediática, violencia simbólica, pero hoy se relaciona justamente con el tema que pretendo abordar, que es los avances gracias a la causa feminista. Quiero comenzar con una frase de María de Belém y Méndez, que es la directora de la primera secundaria para señoritas, que data de 1800, y justamente fue una frase que, imagínense los años, hoy todavía me resulta actual, atemporal, para decir así. Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer. Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha podido ocupar de la mujer. Entonces yo quiero imaginarme a lo largo de la historia lo que pensaría Olympia de Gouges, quien, por cierto, murió en la guillotina por defender que las mujeres tuviéramos acceso a la ciudadanía, a los derechos civiles, igual que los hombres. Ustedes recuerdan que antes las mujeres éramos consideradas ciudadanos de segunda clase, de segundo nivel, ¿no? Entonces, a lo largo de la lucha feminista, pues se han logrado distintas causas que hoy dignifican a la mujer, pero infortunadamente siguen sin ser suficientes. Hoy, 2025, no es posible, porque yo me pregunto, ¿por cuántos filtros pasó esa ilustración que no da risa? No da risa. La persona que se ría es una ignorante. Es una ignorante. A las mujeres en México nos están matando hoy en día, 2025. En nuestro país asesinan a 11.5 mujeres al día y una es una niña. México ocupa el número 1 de producción y distribución de contenido de material de abuso sexual infantil, porque ya he dicho en estos micrófonos que no se dice pornografía infantil, porque la pornografía infantil no existe. La pornografía siempre está vinculada, 1, al consentimiento y 2, a la gratificación. Tenemos varios paraísos sexuales y no es posible que en estas épocas alguien consideró prudente publicar eso en un periódico de giro local. Y entonces vámonos con cifras, porque hay gente que todavía necesita educación en estos temas. Las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres a nivel global, según la OIT. ¿Por qué? Y entonces eso nos gira a que tienen las mujeres más probabilidades de trabajar en empleos informales, precarios y mal remunerados, y entonces tienen menos acceso a servicios. En Latinoamérica, el 40% de los hogares precarizados están encabezados justamente por mujeres.
Cada día mueren aproximadamente 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y con el parto. 1/3 de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual, según la ONU. Ahora, 2.7% de los acosos y violaciones son cometidas por mujeres. Vean la cantidad tan pequeña, 2.7%. Y el 8.9% de las mujeres ha desvivido a alguien. Sí, infortunadamente también hay casos como esta chica de Tejeda que desvivió a su mamá, como el caso tan sonado de la influencer Marianne, que intentó desvivir a Valentina. Pero no nos vamos a centrar hoy en eso. Justamente vamos a darle foco a los avances de la lucha feminista. Para empezar, el derecho a la educación, que data desde 1948, gracias justamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos que emite la Asamblea de la ONU, donde se establece que todas las personas, incluso mujeres, debían de ser aceptadas en sistemas y planteles de estudio en todo el mundo. Aquí acotar que en México, desde 1869, gracias al triunfo de la República, se inaugura la escuela secundaria para señoritas. Por ejemplo, en 1875, Sebastián Lerdo de Tejada introdujo la escuela normal y es hasta 1888, durante el Porfiriato, que se establece la Escuela Nacional de Profesoras, que gracias a eso puede surgir la profesión como magisterio para las mujeres. Ahora vámonos también al derecho al trabajo, porque durante el siglo XX ustedes saben que hubieron distintas transformaciones políticas, sociales y culturales en nuestro país, y es gracias a eso que las mujeres fueron adquiriendo presencia en la esfera pública, y entonces, tras la Revolución Mexicana, el derecho de la mujer a laborar quedó contemplado justamente en la Constitución de 1917, en el artículo 123, pero hoy infortunadamente nos seguimos topando con discriminación para contratar mujeres, sobre todo aquellas mujeres que son madres autónomas, o que no seguimos percibiendo lo mismo, o que no nos quieren pagar lo mismo, ¿no? Porque todavía pasa y es muy actual. Pero vámonos ahora al derecho al voto. En 1917, esto es muy machista, la Constitución calificó a las mujeres como ciudadanos no aptos para inscribirse en el registro electoral. Fue hasta 1947 que se reforma la Constitución para lograr el derecho al voto, pero en realidad esto llega a lograrse en 1953, que se promulga esta reforma para que las mujeres gozaran de ciudadanía plena. ¿Cuántas de nuestras abuelas no podían votar? No estamos hablando de 1700, estamos hablando del siglo pasado. Y es entonces que es una realidad en 1955 cuando las mujeres pueden por fin votar en elecciones federales. Ahora, ya vámonos más para los 2000, para no hartarlos. Justamente en el 2007, o sea, hace 18 años, se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que ustedes saben que su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia, pero también establecer los principios y modalidades que garanticen el acceso a que las mujeres tengan una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo pleno, su bienestar, pero que conforme la igualdad y la no discriminación. Hoy sigue siendo un reto, porque en esta ley apenas se contemplaban 5 tipos de violencia: la física, la psicológica, la económica, la patrimonial y la sexual. Del 2007, con esta ley, también surge la alerta de violencia de género contra las mujeres, y son estas acciones gubernamentales de emergencia que pretenden enfrentar y erradicar la violencia que viven mujeres y niñas, o la existencia de un agravio comparado. Aquí obviamente pretende garantizar la seguridad de las mujeres y eliminar desigualdades producidas por políticas públicas o la legislación que vulnere derechos de mujeres y niñas. Surge también en los 2000, en el 2007, o sea, hace 18 años, el derecho a abortar, que justamente es cuando se aprueba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y hoy en día cada vez más estados están despenalizando el aborto. Aquí también quiero reconocer a una mujer mexicana que es la maestra Graciela Arroyo de Cordero, que era la directora de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, que ella justamente presenta un trabajo donde menciona que el aborto es un tema de justicia social, pero también un tema de salud pública. Y vean quién era. Creo que fue en 1999 que ella publica este trabajo siendo la directora de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM.
Ahora vámonos todavía más actual, la ley Olimpia, esa que todavía aquí no es una realidad, porque tú vas en Querétaro a denunciar la violencia digital y te mandan a policía cibernética. No han homologado el código. Es un logro de nuestras hermanas feministas cuando se crea en el 2017, gracias al Congreso de la Ciudad de México, y es justamente este conjunto de reformas legislativas que están encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las mujeres a través de medios digitales. Ya hemos abordado los distintos tipos de violencia acá, y entonces también hay que hablar justamente que en la pandemia vimos muchísima violencia. Se desató la violencia, pero justamente es en la pandemia cuando surge este derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio, la famosa ley Ingrid, que surge en el 2020, se aprueba, que justamente es por medio de la cual se protegen los datos de las víctimas de feminicidio para evitar filtraciones por parte de servidores públicos de cadáveres del sitio a través de imágenes, audios o videos. Después surge también en el 2020 la ley Abril. Infortunadamente, al ser asesinada Abril Pérez Sagaón, se hacen cambios al Código Penal de la Ciudad de México en sus artículos 293 y 299, donde se obliga a las autoridades a brindar la más amplia medida de protección, aunque no lo solicite la víctima por sí misma, y se sanciona con 8 años de prisión a quien no lleve con perspectiva de género las investigaciones o que otorguen un trato diferenciado a las víctimas en razón de género. Después viene la ley de la violencia vicaria, que ustedes ya saben que aquí le he mencionado muchísimas veces. Surge en el 2022 que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México la aprueba y aprueba justamente estas modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria como un tipo de agresión. También vámonos con la Ley Sabina, que surge en noviembre del 2023, en donde los deudores alimenticios no van a poder ocupar un cargo público, los padres o tutores que adeuden pensión, es decir, que no cumplan con sus obligaciones familiares, serán incluidos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y esto es bien importante porque hoy en día ya esto está siendo una realidad, ya hay un registro, ya no tienes que irte al tendedero a poner el nombre del sujeto y taparle los ojitos, hoy ya hay un registro. Entonces, si hacemos más o menos una reflexión, muchas mujeres han dejado su vida a lo largo de la lucha feminista, no solo a nivel global, sino en nuestro país. Yo pienso en las feministas de nuestro estado, que todas tienen mi admiración y respeto, porque de verdad que caminar todos los días y estar experimentando, estar relacionándonos con tantas mujeres violentadas, con tantas infancias violentadas, nos sensibiliza, pero también nos desgasta. Y yo quiero pensar justamente cómo reaccionaría Elvia Carrillo Puerto o Hermila Galindo o tantas feministas mexicanas, Rosario Castellanos, que justamente estuvieron siempre en pie de lucha simplemente porque las mujeres fuéramos consideradas ciudadanas, porque tuviéramos acceso a la educación, porque se nos considerara personas. Angela Davis justamente dice que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Y sí es cierto, a muchas personas se les olvida, sobre todo a servidores públicos, que no somos cifras, no somos expedientes, no somos carpetas de investigación, somos personas. Me quiero despedir con una frase de Eduardo Galeano que dice: las utopías sirven para caminar. Y con eso me quedo hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Me parece que en la medida en la que se haga conciencia de estos datos, tal vez en algún futuro inmediato desaparezcan este tipo de errores en los medios de comunicación. Sí. Vamos a ver, y no quisiese minimizar el hecho señalando como error, pero vamos a dejarlo en este tipo de circunstancias. Vamos a pensar que tal vez es una persona ya muy mayor, que yo entiendo a veces la brecha generacional, ¿no? Todavía nuestros abuelos, nuestras abuelas tenían tan normalizadas ciertas prácticas, ciertas conductas, que también, decía mi abuela, quien entiende más tiene la obligación de entender a quien entiende menos. Pero también pienso, Marcos, si es una persona que está en medios de comunicación, está súper informada y sabe de estas cifras, y sabe las notas rojas, y sabe lo que pasa en el Estado. Y es muy serio esto que pasó, es una ofensa brutal, totalmente rancia,
que también, Marco, ¿por cuántos ojos pasó esa publicación? No es como que lo mandé y ya se manda a imprenta. ¿Cuántos ojos aprobaron esa publicación? Si le surge una capacitación en materia de perspectiva de género, porque tenemos que utilizar la perspectiva de género para comunicar y respetar siempre la dignidad humana, porque lo vuelvo a decir, no somos notas, no somos cifras, somos personas. Cuando suceden estos eventos, estás hablando de vidas de las personas que quedan destrozadas, que se rompen. La violencia es como la roca que cae en el manantial, hace muchas ondas, y las consecuencias y las aristas a veces no las medimos, no vimos sus alcances. Entonces, esto es muy serio. Hoy en el 2025 seguramente va a haber gente que se ría, qué lástima. No quiero apelar a que ojalá nunca le pase a alguien cercano a ti, porque eso es decir que pues, tal vez no tienes ningún tipo de empatía por las personas, pero de verdad que es lamentable esto que sucedió en el periódico Noticias. Te pregunta Aline Escalante que si este periódico tendría alguna sanción por la ofensa, la misoginia y la discriminación. Tal vez habría que denunciar, sentarnos a charlar, a dialogar con tal vez el autor, con el jefe de información o con la cabeza del periódico, porque esto es muy lamentable. O sea, las cifras no mienten, todos los días nos dan la razón de que justamente estamos en un momento muy delicado en el Estado y en el país, donde la violencia se ha encrispado, y que permitan este tipo de ilustraciones, que es justamente el ejemplo perfecto de la violencia simbólica, Marco, ¿no? Claro. Me quedo pensando en la pregunta de Aline Escalante, y desde la ciencia jurídica, pues tal vez daño moral podría y configurarse, tú sabes, ¿no? Sí, que la O el delito de discriminación. discriminación. El delito de discriminación, porque la discriminación es un delito y es de, creo que hasta 8 años de cárcel, ¿no? Algo así. Entonces, de 1 a 8 años de cárcel. Esto es serio, se tiene que tomar en serio, porque no podemos permitir que un periódico con esa circulación esté fomentando estereotipos y sobre todo haciendo alusión a esta comparación entre un genocidio y el que las mujeres hoy justamente su petición es que no nos maten, ¿no? Que no nos maten, ya no es poder votar. Pero qué grave, ¿no? Que la petición sea esa. Imagínate, hoy justamente es yo creo que la vértebra de la lucha feminista. Exigir a las autoridades que nos garanticen nuestra seguridad, y a las personas, a los hombres, que no nos desvivan. O sea, antes era que podamos votar, que podamos estudiar, que podamos usar pantalones, que nos podamos divorciar, ¿no? Hoy es, no nos maten. Y no digan que nos suicidamos, ¿no? Porque ahora también las noticias, no, es que se fue al cerro a ponerse una bolsita. Hay cosas que no hacen lógica, como esta publicación. Entonces sí, la verdad es muy serio y no podemos dejarlo pasar. Te agradezco mucho, como siempre, Isabel. A ti, Marco. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta Pausa y entonces. regreso con más de la información.